Bienvenidos a otro episodio de Dementes, Letras y Más. El día de hoy hablaremos de un personaje muy controversial y protagonista de un gran periodo de la historia de nuestro país. Amado u odiado, pero jamás olvidado y siempre recordado, estoy hablando de el general Porfirio Díaz. Revolución Mexicana y cómo no recordar a quien fue el motivo de esta gran revolución o de este gran acontecimiento. Que por cierto, creo que este año se termina su perpetuidad en donde se encuentra su cuerpo, ¿no, David? Así es. Recordemos que es un presidente que, aunque controversial, fue protagonista de uno de los grandes episodios de nuestra historia y efectivamente su cuerpo no está aquí, se encuentra en el cementerio de Montparnasse en París y por ahí ha sido muy sonado la idea de si podemos o queremos o si se debería o no repatriar el cuerpo del general Díaz. Ay, sí. Y, claro, a propósito de la perpetuidad que justamente vence este año, pues hace poco leía que realmente quienes podían hacer esa gestión para traerlo de nuevo a México, pues son justamente sus familiares. No tiene que ver con una cuestión política, porque hacia 1934 hubo una ley expedida por Lázaro Cárdenas, en la que se le permitía a todos los exiliados que hasta ese momento existían en México regresar a nuestro país. ¿Y por qué entonces no ha regresado? Es extraño, bastante extraño, sí. Su esposa, o su última esposa, Carmen Romero Rubio, regresa en 1934 y en su diario ella relata justo que decide dejarlo allá, ¿no? No sabemos hasta la fecha, pues tendría que ser una cuestión familiar más que política el repatriar sus restos, ¿no? Sin embargo, bueno, ningún presidente hasta ahora ha tenido, y lo digo así con todas sus letras, el valor y el coraje de reconocer lo positivo de este gran personaje y traerlo a su país, ¿no? Un país en el que cabe señalar por sus biógrafos y por los mismos testimonios de la gente que convivió con él, un país al que él amó y al que le entregó su vida. Exacto. Entonces, pero como lo dije, amado u odiado, ¿no? Porque finalmente hay personas que lo amamos, hay personas que lo odian y nunca dejas de tener esta controversia, ¿no? ¿Qué es de él? ¿Qué fue? ¿Quién era Porfirio Díaz? Bueno, ¿quién era el general Porfirio Díaz? Porque no olvidemos que antes de ser presidente, él era general, ¿no? Entonces, ¿quién era? ¿Qué hizo para que muchas personas lo amaran y otras lo odiaran? Justamente una de las grandes incógnitas, o más que incógnitas, digamos la poca información que se divulga en la educación en México, es más tenerlo siempre presente como el gran antagonista de la Revolución Mexicana, pero se ignoran muchos de los logros previos. Vamos, Porfirio Díaz no nació siendo dictador, no nació siendo presidente. Hay una carrera política, militar, que lo precede y que además fue protagonista de muchas de las grandes, de los momentos previos al mismo porfiriato, ¿no? Muy pocos quizás saben que luchó contra los franceses en 1864. Otros pocos también sabrán que durante su juventud en Oaxaca participó activamente de los movimientos opositores al gobierno de Santana. Ya desde joven él mostraba una inclinación hacia estas tendencias liberales, porque sí, hay que reconocerlo y decirlo tal cual, su formación era completamente liberal. De hecho, estudió en la misma escuela que Benito Juárez, ¿no? Así es. El Instituto de Ciencias en Oaxaca albergó a muchos de las grandes mentes de este periodo histórico, ¿no? Hay que también señalar que para la época en la que él se está educando, pues México todavía es relativamente un país muy joven. Es un país que está viviendo todavía hasta cierto punto las repercusiones o las consecuencias del movimiento de independencia. Claro. Y ante ello también sería bueno señalar que el movimiento de independencia no había traído justamente los beneficios que hasta ese momento habían
prometieron, exacto, ¿no? Siempre lo digo, en México pareciera que cada movimiento bélico que hay es solamente un cambio de administración. En palabras de nuestra administración actual, es una transformación tras otra transformación, pero en realidad la administración sigue estando en el mismo lugar y no han cambiado. Incluso muchos de ustedes, de los que nos escuchan, podrían estudiar con las puras noticias que escuchan diariamente y podrían darse cuenta que no ha cambiado para nada, ni siquiera los encabezados de los periódicos, a lo que se publicaba hace 100 años, ¿no? Entonces, ahí es donde podríamos primero cuestionarnos qué tanto realmente México ha cambiado. Hay que recordar también que para 1865, que llegan los emperadores, ya la emperatriz Carlota le escribía a Eugenia de Montijo que era muy difícil poner el orden en un país que hasta ese momento había pasado 40 años de su existencia como nación, tirando a cada presidente que llegaba, ¿no? Y cambiando de administración. Esta intensa lucha entre liberales y conservadores, que pareciera que ha resucitado en los últimos 3 años, esta lucha de los conservadores y los liberales, aunque no lo crean, fue uno de los grandes bloqueos o problemas que evitaba que México pudiera consolidarse como una nación. A eso hay que agregarle las ambiciones de cada uno de los presidentes que llegaban al poder, ¿no? Porque también, así como a Díaz se le reconoce como el villano de la historia, pues previo a él, muchos otros presidentes cayeron también en esa ambición. El poder los corrompió a grados que a veces podrían resultar escandalosos. Eso era lo que te iba a decir. Yo leía en una ocasión, no recuerdo en qué fuente lo leí, pero decía que el poder te corrompe, ¿no? Empezando por las cuestiones de los periodos presidenciales. Cómo eran periodos cortos y definitivamente querían seguirse reeligiendo, y entonces dijeron, creo que fue Lázaro Cárdenas, corrígeme si me equivoco, el que dijo, ¿saben qué? Se acabó esto de los periodos presidenciales cortos, vamos a hacerlo ya un periodo más largo para que se deje esta cuestión de estarse reeligiendo y ya cumples con tu poder ese periodo de tiempo que no es ni corto ni tampoco excesivamente largo y listo, ¿no? Porque pues corrompe, el poder corrompe. Claro, y fíjate, a propósito de lo que comentas, que efectivamente es Lázaro Cárdenas cuando se aprueba el plan sexenal, aunque el plan se había diseñado desde el periodo de Abelardo Rodríguez, y muy pocos saben que una de las últimas propuestas que el Congreso lanzó en tiempos de Díaz para prolongar su gobierno fue justo ya la ampliación del periodo presidencial. Entonces, la propuesta que se retoma en tiempos de Abelardo Rodríguez en realidad era una propuesta que ya estaba planteada desde don Porfirio Díaz. Y también aquí habría que señalar, Cristi, esto que mencionas, 4 años son insuficientes. Si 6 lo son, ahora imagínate 4. En 4 años un presidente realmente no podía consolidar ningún proyecto. Y agregarle esta lucha intensa entre conservadores y liberales, pues es un problema que podemos ver reflejado hoy, ¿no? Presidente que llega, si no comulga con las ideas del anterior, pues los proyectos que se venían haciendo se truncan y al final no se consolida nada. Que finalmente liberales y conservadores es algo así como el PRI y el PAN, como demócratas y ¿cómo son los otros de Estados Unidos? Se me fue. Demócratas y republicanos, algo así, ¿no? Como América y Chivas, algo así. Algo así, nada más que yo me atrevería a señalar que a pesar de que estaba esta división tan marcada, más que verlo como una analogía PRI-PAN, podría ser una analogía PAN-izquierda, ¿no? PAN derecha, izquierda, todos los partidos que son de izquierda, desde el PRD hasta Morena, ¿no? Y en medio justamente estaban los moderados, que es de donde surge lo que posteriormente conoceríamos nosotros como el PRI, ¿no? Ya en tiempos de la reforma, justamente la moderación de la Cámara, curiosamente es lo que genera la guerra, ¿no? En realidad, en lugar de proponer un acercamiento entre ambas facciones, terminó volviendo todo un caos y terminó Juárez desconociendo la constitución, la presidencia de Comonfort, que era moderada, y entonces estalla un conflicto en el que participa Porfirio Díaz, porque hay que señalarlo también, Díaz y Juárez fueron contemporáneos, pero no solo contemporáneos, sino muy cercanos. Sí. Y eso me permite conectar un poquito como comentábamos con la vida de Díaz, ¿no?
el general Díaz es un general nacido en Oaxaca, ¿no? Igual que Benito Juárez. Igual que Benito Juárez. Además es muy curioso porque mientras que Díaz tenía ascendencia mixteca, Juárez tenía la ascendencia zapoteca. Entonces, son nuestros únicos dos presidentes que podríamos decir formalmente que son indígenas, ¿no? De ascendencia por lo menos indígena, mientras que los demás realmente no lo han sido, ¿verdad? Y también hay que reconocer que de la misma forma en la que Díaz no presumía precisamente sus orígenes indígenas, pues tampoco lo hacía Juárez, ¿eh? Porque esta idea que tenemos por ahí de que Juárez es el amigo del indígena, no, en realidad era una persona que repudiaba mucho su origen, ¿no? Digamos, diríamos como en psicología diríamos ese famoso complejo de inferioridad que se quiere ver como superioridad para que no me hagan menos, ¿no? Exactamente. Él, Díaz nace en Oaxaca de una familia pues relativamente acomodada. Su papá tenía un hostal en la capital y ahí ahí nace él en 1830. Si hacemos cuentas, 1830 son apenas 9 años después de que se acababa de firmar la independencia, el acta de independencia, los tratados de Córdoba. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos imaginarnos que justamente la infancia de Díaz y parte de su adolescencia va a transcurrir en esta primera república, ¿no? Que también fue tan inestable, ¿no? Recordemos que la Primera República se caracteriza justamente porque es el primer experimento conservador. Cuando los conservadores a veces dicen, no hemos tenido oportunidad de gobernar México, eso no es cierto. Realmente lo tuvieron. Recuerden que se independiza México, se establece un imperio conservador, posteriormente se establecen gobiernos que van y vienen entre el liberalismo y el conservadurismo, hasta que finalmente se impone una dictadura interrumpida o inconstante de Santana, que era un gobierno conservador. Entonces, claro que ambas facciones han tenido la oportunidad de gobernar México, ninguna de las dos ha tenido éxito, eso es algo real, que hay ¿no? que reconocer. Y la única, casualmente, que ha tenido éxito relativamente, digamos, en el terreno de lo económico, de lo político y hasta de cierto punto social, pues justamente fue la administración de Díaz, que no se considera ni siquiera tan conservadora ni tampoco tan liberal. Tan liberal. Fue un gobierno mucho más moderado. En este sentido... Nada más ahí hacer una pausa. ¿Por qué hacemos este contexto? Porque queremos que ustedes se den cuenta de qué estaba pasando en México al momento en el que Díaz nace y vive su adolescencia. O sea, cómo este contexto en el que él vivía va conformando sus ideales, ¿no? Y va empezando a generar esos pensamientos que posteriormente van a influir en su gobierno, ¿no? Entonces, por eso hacemos este pequeño contexto. Sí, y también ahí podríamos señalar otra cuestión. Tanto Díaz como otros de los políticos contemporáneos suyos, incluyendo Juárez, primero tuvieron una formación religiosa, que eso también muy poca gente lo sabe. Asistieron al seminario. Hay que recordar que en ese momento quienes esperaban tener por lo menos una formación mucho más especializada, asistían al seminario con ese fin, ¿no? Y las familias de ese momento, sobre todo las familias oaxaqueñas que eran de un profundo fervor católico, regularmente entregaban un hijo al ejército y un hijo a la iglesia, que en este caso le había tocado a Díaz entrar al seminario por insistencia justamente de uno de su padrino, ¿no? Que era, exacto, de su padrino que era párroco, y bueno, empieza a estudiar en el seminario, ahí conoce a otros liberales, incluso algunos maestros que daban clase en el seminario, lo motivan a través de sus clases, y él termina decidiendo salir del seminario, ¿no? Así es. Y más adelante sabremos que Juárez también, ¿no? Deja el seminario y se incorporan a la vida académica en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, que en ese momento pues era en Oaxaca uno de los centros de estudio más importantes que había. Y ahí es donde Díaz aprende el latín, conoce a los filósofos griegos, lee a los filósofos ilustrados, evidentemente lee los tratados políticos de Voltaire, de Diderot, de Alembert, de todos los grandes
de las grandes luminarias del siglo XVIII. Y entonces empieza poco a poco a involucrar en la política, ¿no? Porque la verdad era muy inteligente, o sea, era estudiado, no era cualquier no, hijo de para nada. vecina que subió, ¿no? No, a pesar de que su padre muere y su madre se tiene que hacer cargo de la familia y pasan momentos muy complicados y muy difíciles, Díaz nunca dejó de tener ese ímpetu por aprender, ¿no? Por estudiar. Incluso podríamos decir que su carrera se enfocó directamente en esa ambición. Si hay algo con lo que yo puedo relacionar a Díaz es con esa palabra, ambición. Sí. Y una ambición que puede ser orientada tanto a lo positivo como a lo negativo, que quizá ya en la dictadura en sus últimos años, pues esa ambición no fue tal vez la más la más idónea, pero al principio esa ambición de conocer, de saber, de superarse, pues lo motivó hasta lograr sentarse en la silla presidencial. Entonces, ahí podríamos justo señalar esta parte de ese carácter intelectual que también tuvo, ¿no? Y más adelante, durante la dictadura, vamos a ver que fue un gran patrocinador y mecenas de la ciencia en México, ¿no? Por ahí tenemos justo estas anécdotas de cómo estaba tan interesado en los grandes inventos, ¿no? Ahí está la carta que le escribe Tomás Alva Edison, en fin, siempre con esa intención de ver a México incorporarse a ese mundo desarrollado. Yo siempre he dicho en mis clases que para mí Díaz lo que quería era poner a México en el mundo, ¿no? O sea, que lo conocieran, que supieran que México existía, ¿no? Entonces, ese era siempre como su objetivo, el no quedarnos abajo, el no quedarnos como olvidados en el mundo, sino que tuviéramos un punto dentro de el conocimiento de todos los otros países, ¿no? Sobre todo porque esto también a Díaz va a observar que México hasta ese momento había corrido el riesgo de invasiones constantes, ¿no? Desde Estados Unidos, que nunca nos ha quitado el ojo de encima, ¿no? La verdad es que eso hay que decirlo. Estados Unidos, si algo ha lamentado, yo creo, en toda su historia, es no haberse podido hacer del territorio mexicano al 100%, ¿no? Pues ahí viene su hermosa frase, ¿no? De pobre de mi México, querido, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Y que también vale la pena señalar eso, le toca vivir, ¿no? Hacia el 48, le toca vivir la invasión norteamericana, ¿no? Entonces, Díaz está viviendo a la par de otros grandes personajes que van a destacar durante la Revolución, durante el Porfiriato y durante la República Restaurada, les toca vivir esa agitación, la amenaza de invasión de Estados Unidos, la guerra con Estados Unidos, la separación de Texas, la primera intervención francesa, hasta que podríamos decir su momento militar más destacado va a ser justamente durante durante la segunda intervención francesa, que además resulta irónico, ¿no? Porque posteriormente, cuando va al exilio, ¿no? Es recibido en el Palacio de los Inválidos, ahí en París, es recibido por algunos de los veteranos contra los que él peleó en la guerra de intervención, ¿no? Y ahí recibe el gran honor de empuñar la espada del mismísimo Napoleón, ¿no? Entonces, eso habla también de este interés, como tú bien lo señalas, de Porfirio, de dejar a un México reconocido, pero ante todo soberano, que no fuera constantemente víctima de estas amenazas. Y tan así que en el momento en el que él parte al exilio, los primeros en bloquear el puerto de Veracruz fueron los norteamericanos, que era un miedo que él tenía constantemente, que Estados Unidos otra vez volviera a invadir a nuestro país. Durante la guerra de intervención, lamentablemente, pues Juárez no es un gran estratega militar, eso también hay que reconocerlo. Es abogado, y no es que yo haga menos a los abogados, pero la realidad es que Juárez nunca se batió en el campo de batalla. Entonces, lo mejor que él podía hacer era cargar maleta, mujer, hijos y secretarios y volar a donde le ofrecieran seguridad, ¿no? Entonces, mientras él se va, porque huye cuando llegan los franceses, pues quienes se quedan peleando la guerra son Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, González Ortega, y otros de los grandes generales que posteriormente van a ser parte incluso
del gabinete de don Porfirio, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos también observar ese contraste entre ambas figuras, ¿no? Cuando termina la guerra, cuando los emperadores, cuando Maximiliano es fusilado y Carlota ya dejó México, el país regresa a manos, digamos, del gobierno liberal, pero quien libera la Ciudad de México es Porfirio Díaz. El 2 de abril de 1867, Porfirio Díaz libera la Ciudad de México. Por eso es que durante mucho tiempo a Díaz se le conoció como el héroe del 2 de abril. Incluso había un arco triunfal precioso que se construyó en lo que actualmente es donde está ahora el hemiciclo a Juárez en la Alameda. Bueno, de ese tramo al otro extremo de la calle estaba este arco dedicado al héroe del 2 de abril. Lamentablemente, cuando se hacen las celebraciones del centenario, pues Díaz lo que hace es mandar quitar el arco para colocar el famoso hemiciclo, ¿no? Entonces, sí, porque fíjate las cosas de la historia y de la vida, ¿no? O sea, gracias a Porfirio Díaz es que festejamos el día del natalicio de Benito Juárez, ¿no? Y es el que le rinde este tributo a Juárez y a él no, o sea, a él no lo consideran y él es el que pone esta fecha, o sea, que agradezcanle a Porfirio Díaz el que descansan el día del natalicio de Benito Juárez, ¿eh? Sí, eso incluso se ha observado que fue como una gran estrategia política de Díaz, ¿no? Díaz tenía que garantizar que su dictadura o su gobierno tenía que mantener los principios liberales, ¿no? Y por eso el culto a Juárez. Lamentablemente, dicen por ahí, en el pecado llevó la penitencia. Sí. Porque si la tarea y la obra de Juárez es tan reconocida en la actualidad, pues fue en parte a lo que Díaz en ese momento hizo a través también de sus allegados, sobre todo de Justo Sierra, que es un poquito a quien le tenemos que de ver esta parte del culto a Juárez, ¿no? Cada año la ceremonia esta que el presidente hacía con sus secretarios en la tumba de Juárez, etcétera, ¿no? Nada diferente a lo que ustedes ven ahora en las actuales administraciones, ¿no? Entonces, bueno, el problema viene justo cuando termina la guerra contra los franceses, porque por ahí Díaz, que además creo que fue un gran político, si hay alguien que puedo decir que fue un místico de la autoridad y de la política, fue él, así con esas palabras. Se acostumbraba que cuando terminaba un conflicto como estos, los generales que habían apoyado al antiguo régimen, en este caso los generales conservadores, y tal vez los de medio rango hacia arriba eran pasados por las armas. Incluso se exiliaba de repente o se expulsaba ya de las ciudades a los jerarcas de la iglesia que también habían apoyado al gobierno, a los conservadores, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy curioso, porque cuando Díaz gana la capital, la primera orden que le da a sus tropas es no fusilar a nadie y no tocar ni un alfiler de la Ciudad de México, que eso fue algo que sobre todo la sociedad de la Ciudad de México agradeció tremendamente, porque siempre que ganaba un ejército, regularmente los soldados cargaban hasta con las meseras, ¿no? Entonces, esto fue un requerimiento, ¿no? Nadie toca ni a los generales ni a la Ciudad de México. Esto molesta a Juárez, porque Juárez había dado una orden, ¿no? Pero el problema era que Juárez también ya estaba ahí torciendo mucho esta cuestión de la ley. Ojalá algún día podamos hacer un capítulo exclusivo de Juárez para hablar de cómo se vivió también esta manipulación que hizo de las leyes y de cómo se perpetuó, porque finalmente su periodo se extendió y se extendió con pretextos absurdos. Entonces, cuando vienen las elecciones que según van a ratificarlo, se molesta cuando ve que algunos de los generales que participaron en la guerra se postulan como candidatos, entre ellos Porfirio Díaz, ¿no? Esto también genera como el descontento y el distanciamiento de Juárez con sus generales, pero bueno, al final de estas elecciones, Juárez resulta de nuevo ganador, son las elecciones son las elecciones justamente de 1877. Sí, las elecciones siempre han sido manipuladas, ¿eh? Eso la verdad es que el ejercicio de la democracia es algo ilusorio. Ahorita que dices eso, me acordé ahorita en uno de los libros que tengo de Porfirio Díaz, precisamente porque
queridos seguidores, soy amante de Porfirio Díaz, entonces mis alumnas lo saben perfectamente bien, y pues en los intercambios me han regalado uno que otro libro, ¿no? Entonces, en uno de los libros que yo leía, justo venía una parte del Lerdo de Tejada, que era, si no mal recuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados o senadores, no recuerdo, del gobierno de la Suprema Corte, del gobierno de Juárez. Cuando muere Juárez, él dice, bueno, yo voy a tomar el poder tantito, pero vamos a hacer elecciones, ¿no? O sea, pues, para que se vea que es justo, ¿no? Y resulta que gana él. ¡Qué casualidad!, sí. ¿No? O sea... Dicen, ahí hay una anécdota de José López Portillo y Rojas, abuelo, evidentemente, que fue diputado en tiempos de Díaz, y que fue su historiador además, y uno de sus biógrafos oficiales. López Portillo y Rojas decía que justamente el problema que siempre había en México estallaba en los interinatos, porque había presidentes que o renunciaban o se nos morían en el cargo, y entonces cuando se morían en el cargo era un rollo. Justo eso iba a comentarles, ¿no? Porque cuando muere un presidente, subía el interino, y entonces el interino le gustaba quedarse, y entonces las elecciones casualmente lo ratificaban, ¿no? Cuando a veces este interino era un interino sacado de oficina, porque en realidad, como bien lo señalas, Lerdo de Tejada era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ahí también hay algo que te voy a contar para que puedas complementar esto que encontraste. Regreso un poquito a estas primeras elecciones del 67. Ratifican a Juárez, Juárez se queda, Díaz pierde, y entonces Díaz se va a su famosa hacienda de la Noria, que el gobierno le otorga como premio a los servicios prestados durante la guerra. Decide postularse de nuevo para 1871, que Juárez fue postulado por tercera ocasión. Y ahí tenemos justamente esta primera gran reelección. Digo primera gran porque es la reconocida. Ya en algún momento les platicaré de las otras que fueron ahí debajo del agua para que Juárez pudiera llegar al poder. Simplemente les voy a dejar ahí las fechas para que ustedes hagan sus cuentas. Juárez había llegado al poder desde 1866. Entonces, estamos hablando del 71, ¿no? 1871. Entonces, ya repetido, porque además por ahí hubo un argumento. No, miento. En el 66 se mantiene. En realidad, él es presidente desde 1857 por una falla en la Constitución cuando Comonfort renuncia, sube como presidente interino el de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez. Se queda, se atraviesa la Guerra de Reforma, argumenta que no puede continuar su periodo, bla, bla, bla. Pero fíjense, desde el 57 hasta el 71, que estalla el plan de la Revolución de la Noria, Juárez es presidente. Hagan las cuentas. Si entonces, quieren un especial de Benito Juárez, ahí coméntenlo. Ahí coméntenlo. Durante esto de la Revolución de la Noria, es la primera vez entonces que Díaz sí se lanza en contra de la reelección indefinida, que para muchos historiadores, incluso para nosotros como estudiosos de don Porfirio, pues resulta justo como contradictorio, ¿no? A ver, empezaste luchando contra la reelección y terminaste perpetuándote en el poder, ¿no? Pero con el tiempo veremos que los allegados a Díaz habrán demostrado la necesidad, ¿no? De que Díaz se mantuviera en el poder. Claro. Supo hacerlo. Y también hay que recordar que en este momento, estimados oyentes del que hablamos, pues los que eran populares eran los generales. Por eso era tan contradictorio que ningún general quedara como presidente. Ya no hablemos solo de Díaz. Cualquier otro militar quedaba, exacto. Pero en realidad eran quienes habían peleado la guerra. La gente se había vuelto muy cercana y muy fan de estos, de estos grandes generales que habían luchado, y pues evidentemente sonaba muy raro que ninguno de ellos ganara. Entonces, ante estas elecciones se lanza el plan de la Noria, pero por ahí, y siempre lo digo con toda la piedad del mundo, afortunadamente en 1872, don Benito se nos muere en el poder, ¿no? Y digo afortunadamente porque para ese momento ya la tensión entre todas, no solo de porfiristas, sino de todas las otras facciones que buscaban quedarse en el poder, estaban de nuevo amenazando con que estallara una nueva guerra. Bueno, una revolución o una guerra, ¿no? Sí, mucho más radical y cruenta.
y la verdad es que la gente ya había vivido por lo menos 4 guerras hasta ese momento, ¿no? Si hablamos todavía de la generación sobreviviente de la independencia, digamos los que para la independencia tenían 10 años, ya para el 48 tenían aproximadamente 20, ya habían vivido la intervención norteamericana, más otros 10, quizá a los 30, 35 ya estaban viviendo la guerra del imperio, del segundo imperio. Entonces, ya era un momento bastante cansado para la sociedad, ¿no? Otra guerra, fíjense, ¿cuántos años y no se consolidaba nada? Por eso la necesidad de que apareciera un caudillo, un general, que estableciera el orden. ¿Y cómo lo hizo Díaz? Pues como él siempre lo dijo, aunque se tuviera que imponer, pero se imponía. Y también no sabemos Justo si realmente entonces, fue una muerte natural, ¿no? Porque hay especulaciones de que pudo haber sido envenenado. Entonces, la muerte de Juárez siempre ha tenido ese halo de misterio. Se sabe oficialmente que murió de angina de pecho, pero para recuperarlo de Lerdo de Tejada, fíjate que es curioso porque para las elecciones del 71, Lerdo había querido renunciar para lanzarse como candidato. Pero Juárez no quería, Juárez se molestaba mucho cuando sus amigos le querían pelear el poder. Entonces, Lerdo tenía que renunciar a su cargo, le comunica al presidente que quiere renunciar para lanzarse como candidato y Juárez no se lo permite. No, pues no. Lo mantiene en el cargo, claro. Pero es muy curioso, porque al morir, automáticamente, la Constitución le da a Lerdo el poder para subir a la presidencia. Pero y eso ya es muy no cuentes más de Benito Juárez, porque estamos hablando de Porfirio Díaz y Juárez quedará para otro capítulo, así que ya no hablemos de Juárez. Ya, se murió. Juárez ¿Y luego qué pasó? muere, Lerdo queda en el poder y Díaz de nuevo lanza, bueno, durante su primera etapa de gobierno de Lerdo, intenta aplacar a los porfiristas. Díaz como que se calma aparentemente hasta que viene de nuevo otras elecciones. Pero en ese tiempo, hasta su primera esposa, Delfina Amada, Delfina Díaz, Amada es su hija, perdón, Delfina, decía que Porfirio parecía que en todo momento aún diciendo, ya me retiré, estaba maquinando cuál iba a ser el siguiente golpe, ¿no? Finalmente era un gran estratega militar, tenía que estar maquinando todo el tiempo algo que hacer, ¿no? Y finalmente, en el 76, cuando Lerdo lanza interés por la reelección del 76, Díaz lanza un nuevo plan y estalla una nueva revolución, la revolución de Tuxtepec. Cuando estalla esta revolución, Lerdo ya ha ganado también muchos enemigos políticos y la guerra termina dándole la victoria a Díaz. Al finalizar la revolución de Tuxtepec en el 76, por fin puede sentarse tranquilamente en la silla presidencial, ¿no? Bueno, ahí, tranquilamente, entre comillas, todavía. Entre comillas, todavía había varios problemas difíciles, ¿no? Entre ellos, esta parte en la que había que buscar la conciliación, ¿no? Todavía Díaz llega en un momento, para empezar, en el que necesita el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un presidente que llegó en medio de una revolución, quitó al anterior, entonces por ahí hizo algunas... Bueno, dejémoslo como en medio de una guerra, porque revolución no, eso fue después. Sí, bueno, lo que utilizo el término porque en esa época para la gente, todo para era los revolución. mexicanos del siglo XIX todo era revolución, incluso hablaban de la revolución, le decían revolución a la intervención francesa, ¿no? Entonces es un término de ese momento. Es electo entonces presidente para 1876, su primer periodo duraría 4 años, hasta el 80. Ahí ya vamos a ver que le da continuidad, por ejemplo, a la influencia que tenía el positivismo de Augusto Comte, que aunque fue introducido por Juárez, en realidad es él quien lo plasma ya incluso en la política, ¿no? Por eso está su gran lema de paz y progreso por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, era interesante porque para él no había que hacer política, lo importante era administrar porque México necesitaba echarse a andar a como diera lugar, teníamos parada la economía y estábamos más endeudados que nada. Entonces empieza busca el reconocimiento de los Estados Unidos. ¿Cómo lo logra? Adelantando unos pagos de la deuda. Afortunadamente recibe mucho el apoyo de aquellos a quienes les perdonó la vida en tiempos de la guerra con Francia. Sí, pues si no era tonto. Claro, sabía que tenía que cobrarlo de alguna manera. Sí. Y la gente
que lo apoyó, pues lo empieza a, que recibió ese favor, empieza a apoyarlo, y es lo que empieza a sustentar el gran mecanismo que va a ser la clase administradora del porfiriato, ¿no? Viene otro episodio medio oscuro, que es tristemente lo que llega a marcarlo y que también se los comento, no es nada diferente a lo que otros presidentes han hecho, ¿no? Que es el famoso mátalos en caliente, ¿no? Sí. El gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, que además era compadre de don Porfirio. También cuando hablo de esto, recuerden que es un México que en ese momento no tiene la cantidad de gente que hay ahora, entonces todos eran parientes, todos se conocían, todos eran compadres, todas eran comadres, ¿no? Entonces, don Bueno, Porfirio, pues, finalmente ese tipo de personas que vienen de pueblos y o de estas pequeñas como comunidades así, que eran más pequeñas en ese tiempo, digo, y aún en la actualidad, las personas que sí, vienen como estos tipos de pueblitos, todos son compadres, todos son comadres, y entonces ahí pasaba lo mismo, ¿no? Con Díaz. claro. Aquí justamente nunca faltaba entre estos compadres y parientes. Espérame, creo que se te fue un poco el audio. Se te fue el audio. Pues, Ya. Sí, perdón. Ahí está. Ya. Sí. Todos eran compadres, ¿sí? Todos eran compadres. No faltaba el que quería quedar bien. Y entre ellos, don Luisito Mier y Terán, que le dice a su secretario de guerra del estado de Veracruz, que había una conspiración, un chisme de una conspiración lerdista en contra de don Porfirio. Entonces, rápido, telegrafían a la capital y Díaz, pues, manda el famoso telegrama, Mátalos que en cuando caliente. lo descifran es el mátalos en caliente, ¿no? Entonces, pues, Terán termina haciendo Otra vez se te fue el audio, no te escuchamos. perdón, ordenan ordenan el asesinato de estas personas. Y en este sentido, pues es lo que va a marcar el porfiriato desde el principio, ¿no? Como una dictadura opresiva, una dictadura sanguinaria, ¿no? Que no medía sus límites. Posteriormente, Díaz va en algún momento a decir que pues fue decisión de Terán, ¿no? Y a Terán no le quedó de otra más que decir que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona la política, ¿sí? Había que proteger el sistema es muy delicado, pende de un hilo muy frágil, ¿no? Entonces, y bueno, si era el hay presidente, algo, no podía decirle que no al presidente, exacto, ¿no? el presidente finalmente en ese momento era la pieza que unía todo el engranaje. Entonces, era más fácil cambiar un engrane, ¿verdad? Es esta política priista de cambiar a un gobernador y poner a otro para aplacar los escándalos, pues es una práctica muy común, se practica desde tiempos de Santana, ¿no? Pues si te da lata mi alcalde, mi gobernador, te lo cambio y ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí, pero esto lamentablemente marca el inicio del porfiriato, ¿no? Al pasar este primer conflicto, porque además también hay que reconocer algo, una conspiración y un estallido de una rebelión ponía en riesgo todo. Y Díaz ya no tenía en ese momento ni los recursos ni los medios para poder solucionarlo en algún momento, ¿no? Y no iba a correr el riesgo de que otra revolución lo quitara a él, como Sí, ya habían quitado a Lerdo. Entonces viene otra cuestión, ¿cómo le voy a hacer? Que es finalmente algo que a mí me interesa mucho siempre comentarles. ¿Cómo fue el artífice de todo esto para que funcionara? A través de una política conciliatoria, que lamentablemente pues tiene que ver con el fallecimiento de su primera esposa, ¿no? Delfina, y con su boda con la segunda esposa, ¿no? Delfina muere de fiebres puerperales, ¿y eso qué? Suena como a puerco. Sí, pareciera, ¿no? Tengo entendido que son fiebres como una descompensación en la temperatura de la madre después del parto. Ok. Pierde de hecho a su última, a la hija en el parto y ella empieza a agonizar. El gran problema es que como buena familia oaxaqueña, ¿verdad? En el hecho de muerte Delfina le dice que no quiere morir en pecado y que se quiere casar por la iglesia, ¿no? Entonces, perdón, que quería recibir los auxilios de la iglesia. Entonces es un problema porque cuando llaman al padrecito para que le dé la confesión a la esposa, pues resulta que el padre no puede hacerlo porque la señora no está casada por la iglesia con Díaz. Y hay una razón por la cual no estaba casado por la iglesia, y era que esta mujer era su sobrina.
carnal directa, ¿no? ¡Santo Dios! ¿Y la Estaban dispensa casados. papal en dónde? En ese momento no era la gaviota ni tantas, no había tantos movimientos como ahora. No, ese era un No, pero, problema oye, porque en Inglaterra hacían dispensas papales hasta por la sopa y aquí no, o sea, ¿cómo? no. Fue muy interesante cómo se dio esta situación porque pues tiene que lidiar con uno de los grandes oponentes del liberalismo en México, que fue el arzobispo Labastida y Dávalos. Entonces tiene que hablar con él para comentarle cuál es la situación. Evidentemente su sobrina, la iglesia no los podría casar, pero Labastida le propone un buen negocio a Díaz. Él da la dispensa, él permite la boda siempre y cuando Díaz derogue las leyes de reforma y firme un acta donde él reconoce que nunca fue masón. ¿No? Pero Díaz también lo pensó y dijo, bueno, no, amo mucho a mi esposa, pero no tanto como para derogar las leyes de reforma. Y menos ¿no? negar que soy masón. Era más fácil negar la masonería que derogar las leyes de reforma, porque si derogaba las leyes de reforma, Cris, ponía en tela de juicio todo el sistema liberal que lo respaldaba. Entonces decide llegar a un acuerdo con el arzobispo, que es, no aplico las leyes, las aplicamos por aquí, por allá y ya, pero usted en paz, yo en paz, y Nos no casamos. pasa absolutamente nada. Y le firmó el acta en la que con gusto le digo que no fui masón, ¿no? Y lo hace. El problema es que también Díaz pide algo a cambio, porque pues por mucho que le vaya a casar a la esposa, no va a ser nada más eso. Entonces le pide el apoyo incondicional de la iglesia en todo momento mientras él sea presidente. Eso fue uno de los grandes puntos en la estrategia, porque te quitas de encima al primer gran enemigo del liberalismo, la iglesia. Claro. Y le puso su estate quieto, y por eso la iglesia agachó la cabecita, cruzó las manitas y se portó bien durante los 30 años que duró la dictadura. Y los periódicos católicos incluso apoyaban, y era obligación de los mismos sacerdotes en los púlpitos apoyar todos los proyectos del presidente. Muere doña Delfina, afortunadamente con los auxilios cristianos, se casan, Ay, etcétera. estaba yo muy preocupada por eso. Pues créeme que al presidente en su momento se le preocupó. Su conciencia moral, la amo mucho a su primera esposa. De ella solo le quedaron dos hijos. La más grande no era hija de ella, era hija natural, Amada Díaz. Y bueno, muere doña Delfina y entonces viene la otra cuestión. Ahora don Porfirio es el viudo número 1, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me hubiera apuntado. Toda la alta sociedad quería emparentar con el señor presidente. Y por ese entonces regresa un amigo muy cercano de Benito Juárez y de Lerdo de Tejada, sobre todo, que fue don Manuel Romero Rubio. Y con sus hijas casaderas, feas, las tres pobrecitas, la verdad es que eran muy feas, pero don Porfirio en una fiesta a la que es invitado con toda la intención, pues conoce y queda prendado de doña Carmelita Romero Rubio, de 17 años, dado que él tenía 50 para este momento. ¡Wow! El Sugar Daddy, el Sugar Daddy existe desde ese entonces. Desde ese entonces. Entonces, así que para los que no tienen novio a la edad que tengan, pueden todavía conseguir uno de 17 tal vez. Así es. No, no es cierto. No, no es cierto. Ajá. Pues en esa época recuerda que no era mal visto, era muy común que las niñas de esa edad... Pues si se casó con su sobrina, que no se casara con una de 17, pues oye. Y créeme que en esa época era también una gran estrategia, porque regularmente casarse con un anciano garantizaba que la niña iba a enviudar, y regularmente a los 25 eran unas viudas muy guapas y muy ricas. Entonces a todos les despertaban de nuevo sus segundas pasiones. Cuando logra establecer una relación formal con Carmelita, termina aceptando a don Manuel la boda. Entonces es muy curioso porque... Ay, pues, que sí, obvio, le convenía aceptarla. Claro, en el momento en el que don Manuel entrega a su hija en el altar, deja de ser el lerdista número 1 y se convierte en el porfirista número 1. Y al día siguiente se convierte en el secretario de Gobernación, don Manuel Romero Rubio. Qué bonito. Y así empieza a operar. Esto lo vamos a llamar la política conciliatoria. Y de la misma forma empieza a convertir a todos los que probablemente le pudieran dar un problema, los empieza a nombrar embajadores, secretarios, ministros de guerra, etc.
¿sí? Y empieza a echarse a andar el gran mecanismo de la dictadura. El tema a mí me parece muy interesante. A mí me gustaría que concluyéramos esta primera parte del porfiriato con el primer periodo presidencial. Voy a hacer algunas precisiones y por ahí prometo que lanzaríamos la segunda parte donde hablaríamos de la dictadura, el poder, el destierro y el derrumbe, ¿no? Como dicen por ahí. Este primer periodo presidencial fue sustancial porque aunque solo duró 4 años, de este periodo dependió toda la organización del que seguía. Viene el cambio de presidente y entonces todos se preguntan a quién le va a dejar el poder, ¿no? Porque se supone que él no se va a reelegir. Entonces por ahí elige a don Manuel González. Manuel González, uno de sus más cercanos, pues no solo amigos, ¿no? También era su compadre, pero le salvó la vida a Díaz en más de una ocasión en la guerra y es quien se queda a ocupar el siguiente periodo de 1880 al 84. Este periodo de Manuel González es algo complejo porque Díaz le deja, por así decirlo, una agenda ya de trabajo, cosas que tiene que hacer. Claro. Entonces, Díaz funciona como el gran maestro y artífice detrás de la silla de presidencial era Díaz, ¿no? Entre los grandes logros que tiene el gobierno de González, pues es la red de telégrafo, el Banco Nacional que se crea, ¿no? Llega la luz eléctrica, que eso también es muy interesante. Pero quizá una de las cosas que más afectaron negativamente al gobierno de González, pues fue el cambio de moneda de plata por la de níquel, ¿no? Que eso fue una medida, pues, económica necesaria. Hay que reconocer que ya en todo el mundo el oro y la plata era insostenible y empieza a cambiarse la ley de metales por la ley del papel moneda y la moneda de níquel, ¿no? Entonces, eso quizá a Manuel González no le benefició mucho, pero al término de su gobierno, pues evidentemente quien era el único al que todo el mundo podía voltear y decir, no, él nos va a venir a salvar de todo esto, pues va a ser Díaz. Y Díaz va a regresar para el segundo periodo presidencial. A mí me interesa este tema porque justo la idea es, amiga, que podamos ir como despejando todos esos mitos que hay, ¿no? Y ver que al final la política en México pues no ha cambiado, ¿no? Y que en este sentido hemos tenido grandes aciertos. Si evidentemente no podemos quitarle esta idea al mexicano de que lo vea como el malo o como el bueno, hay que verlo siempre con los ojos de la objetividad. Igual que todos los presidentes, tuvo sus pros y sus contras. Sí, que finalmente puede darse más contras que pro por las cuestiones en las que vemos, por ejemplo, lo de Mátalos en Caliente y algunas cuantas y muchas injusticias que se dieron dentro de su mandato, que ya veremos en la segunda parte, porque no queremos adelantarnos. Y queremos dejar esta primera parte como en este punto donde surge su primer mandato presidencial y donde ya se va a confabular para el segundo periodo y ya el que le continuará, para que vean todo lo que todo lo que él hizo por México, de forma buena y también de forma mala, porque finalmente tampoco, claro. O sea, yo siempre le he dicho, a mí es uno de, si no es que el mejor presidente que hemos tenido en México, sin embargo, obviamente también tiene sus puntos muy malos, y eso yo no lo exonero ni digo, ay, no, y me hago como que no veo, no, al contrario, sí, lo acepto. No. Tuvo cosas muy malas, tanto aciertos como fallas, pero pues nosotros queremos con este podcast que ustedes conozcan más sobre Porfirio Díaz, que sepan más sobre su historia, que no se queden solo con lo que los libros de historia les dice o con ese punto que nos hacen creer a todos en la escuela de que él fue el malo, de él, que por culpa de él se vivió en unas injusticias y que por culpa de él se desató la revolución y demás, no. O sea, también queremos que tengan el otro lado, ¿no? Pues finalmente es parte de nuestra historia, es parte de lo que vivimos, es un personaje que es muy interesante de conocer, créanme que en verdad tiene muchas cosas muy buenas, así como cosas malas, tiene cosas muy buenas, y pues esperemos que les esté agradando esta información. Esta charla sobre don Porfirio Díaz. Sí, y esperemos entonces que en la segunda parte también vamos a profundizar más sobre la política de don Porfirio, para que no se lo pierdan.
y podremos también saber por ahí unas que otras historias un tanto escandalosas, pero que más son muy... escandalosas que lo de su sobrina. Más escandalosas. Y que la de 17 todavía. años. Y deja que llegues a los matrimonios de los hijos, pobre hombre, nada, también cómo la sufrió. Entonces, pues estén al pendiente de la segunda parte porque esto viene jugosito, jugosito. Entonces, pues bueno, David, muchas gracias por este primer episodio en donde estamos hablando de uno de los personajes que creo que compartimos el gusto por su historia y que he de decir que gracias a ti pude abrir esa parte de dejar a un lado esta cuestión de que es el malo y conocí muchas cosas más de él y fuiste uno de los pilares para que me enamorara de don Porfirio Díaz, tan al grado que digo que es mi novio. Sí, el celestino de esa relación. Sí, ching, como no estuve con 17 años en esa época, ¿no? Pero bueno, entonces no nos queda otra cosa más que despedirnos. Por favor, coméntenos, hagan sí, comentarios sobre este tema, sobre qué están pensando, cómo lo van viendo, qué piensan sobre Porfirio Díaz y este primer capítulo de esta primera parte de su biografía. Y pues nos vemos en el siguiente episodio para la parte número 2. Muchas gracias a todos. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Les mando un abrazo y saludos, amiga, a todos por allá. Así es, entonces síganos por favor Instagram, Facebook, YouTube, ahí están nuestras redes sociales. Ya saben, vamos a poner ahí los títulos de los libros que se mencionen o de la información que podamos compartirles. Y por favor compartan, denle like y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Adiós.